La conexión entre Pesach, Matzah y Maror. Está escrito en la Agadá. Así lo hizo Hillel en los tiempos del templo. Él unía Pesaj, cordero, con la matzá, pan ácimo, y el maror, hierbas amargas, y los comían juntos. Para observar lo que se dijo, lo comerán con matzot y maror. Debemos entender esto en el trabajo. ¿Qué implica la conexión entre estas tres cosas que él comía juntas? Para entender el significado del sacrificio de Pesaj en el momento del éxodo de Egipto, cuando salieron de la esclavitud bajo lo que estaban en el exilio de Egipto, primero debemos entender el significado del exilio en Egipto, de qué sufrieron allí. En cuanto al maror, está escrito en la Agadá. Este maror que estamos comiendo, ¿por qué lo hacemos? Porque los egipcios amargaron las vidas de nuestros padres en Egipto, como se dijo, y amargaron sus vidas con trabajo duro, y los hicieron trabajar duro. Debemos entender qué significa, y amargaron sus vidas con trabajo duro. ¿Qué significa esto en el trabajo del Creador? Es sabido que el trabajo del Creador es cuando trabajamos por el bien del Creador, cuando somos recompensados con adherirnos a la vida de vidas. Precisamente cuando trabajamos con el fin de otorgar, este es el momento de recibir el deleite y el placer que el Creador creó para hacer el bien a sus creaciones. Esto significa que la salvación del Creador entra en las vasijas de otorgamiento. Debemos hacer dos discernimientos con respecto a la entrada de la abundancia en las vasijas de otorgamiento. Uno, la abundancia viene para ser vasijas de otorgamiento. Dos, la luz viene una vez que ya tiene vasijas de otorgamiento. Esto significa que cuando uno quiere caminar por el camino de otorgar contento al Creador y no por su propio beneficio, el cuerpo se resiste con todas sus fuerzas y no le permite hacer ninguna acción. Le quita todo el combustible y la fuerza que tenía para realizar actos para el Creador. Cuando el hombre ve la verdad tal como es, cuando ve cómo está inmerso en el amor propio y no hay ninguna chispa en su cuerpo que le permita hacer algo con el fin de otorgar, en ese estado una persona ya ha llegado a la verdad, lo que significa que ha llegado al reconocimiento del mal. En ese momento no tiene la fuerza para ayudarse a sí mismo y tiene solo un consejo: clamar al Creador para que le ayude. Tal como está escrito, y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo y clamaron, y su clamor se elevó a Dios desde el trabajo. Este es el significado de lo que se ha dicho. Aquel que viene a purificarse es ayudado. El Zohar pregunta, ¿con qué? Y responde, con un alma sagrada. De esto se desprende que el significado de y amargaron sus vidas significa que no los dejaron trabajar con el fin de otorgar, lo que produce adhesión con la vida de vidas. En cambio, la clipá de Egipto y el faraón gobernaron a los hijos de Israel con su gobierno del amor propio para que no puedan hacer nada en contra de la voluntad de los egipcios. Este fue el exilio, que querían salir de este exilio, pero no pudieron. En consecuencia, el significado de lo que está escrito, y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo. ¿De qué trabajo estamos hablando? Significa que es del trabajo del Creador, que esto se llama trabajo duro, ya que era difícil para ellos trabajar con el fin de otorgar, porque los egipcios y el faraón, rey de Egipto, les influyeron sus pensamientos y deseos. En otras palabras, como la clipá de Egipto es principalmente amor propio, los egipcios gobernaron sobre el pueblo de Israel
para que el pueblo de Israel también caminara en su camino, llamado amor propio. Fue difícil para Israel poder sobreponerse a estos pensamientos. Este es el significado de lo que está escrito. Y los hijos de Israel suspiraron por el trabajo. Es decir, mientras caminaban por el camino de los egipcios, que es con el fin de recibir, el cuerpo les dio combustible y no les resultó difícil hacer el trabajo del Creador. Se sabe que los egipcios eran siervos del Creador, ya que nuestros sabios escribieron sobre lo que está escrito. Y él tomó 600 carros. Y si preguntaras, ¿de dónde obtuvo Egipto el ganado? Y ya que se ha dicho, y murió todo el ganado de Egipto. Era de los que temen la palabra del Señor, como está escrito, el que teme la palabra del Señor, de los esclavos del faraón, ahuyentó a sus esclavos y a su ganado hacia las casas. Acerca de esto dijeron, el que teme la palabra del Señor causará un desperfecto a Israel. Rashi concluye de esto. Rabbi Shimon diría, al más puro de entre los egipcios, mátalo. A la mejor de entre las serpientes, aplasta su cerebro. Por lo tanto, el duro trabajo que tuvieron fue el trabajo en el campo, porque un campo es la sagrada Shejinah, ya que se sabe que Malhut se llama campo. Les fue difícil asumir el yugo del reino de los cielos con el fin de otorgar, ya que los egipcios querían que trabajen la sagrada labor con el fin de recibir. Les dieron a entender que esto se llama el que teme la palabra del Señor. Sin embargo, aquí, desde este discernimiento, vino el desperfecto a Israel, es decir, al estado de Yashar el, directo al Creador. Querían que todo su trabajo fuera únicamente en beneficio propio. Y de ahí surgió el desperfecto. Es decir, el desperfecto ocurrió principalmente cuando los egipcios le hablaron a Israel en el lenguaje del temor al Creador. De este lenguaje surgen todos los desperfectos a Israel. Si los egipcios hubieran hablado el lenguaje de los seculares, ciertamente el pueblo de Israel habría oído de su influencia. Se hubiera acudido a ellos con sus pensamientos y deseos. Ahora podemos interpretar lo que está escrito. Y los egipcios esclavizaron a Israel. Baparej, con duro trabajo. Nuestros sabios dijeron, Beperraj, con una boca suave. Debemos entender el significado de boca suave en el trabajo del Creador. Esto es, que los egipcios hablaron con pensamientos y deseos, que se debe servir al Creador, pero con el fin de recibir. Esto se llama boca suave, es decir, el cuerpo está más de acuerdo en hacer el trabajo sagrado con la intención de recibir y no se necesita dirigir con el fin de otorgar. De esto se desprende que con este discurso causaron que Israel tenga un trabajo duro cuando asumen el yugo del reino de los cielos, y por esta razón, cada uno en Israel decía que el trabajo sagrado, con el fin de otorgar, es algo muy difícil. Por esta razón, los egipcios les influyeron pensamientos de que es más conveniente trabajar con el fin de recibir, que de esta manera verían que cada día están progresando en sus buenas obras, pero por el contrario, en el trabajo, en la forma de Israel, ven por sí mismos que es difícil. Y la evidencia de esto es que no ven ningún progreso en el trabajo. Se deduce que una boca suave significa que hacen pensar a Israel que si siguen su camino, es más fácil trabajar. Esto se llama suave, lo que significa que es más fácil avanzar en el trabajo sagrado. Con estas quejas, los egipcios les amargaron la vida con arduo trabajo,
porque siempre les explicaban a Israel que el trabajo de Israel se llama trabajo duro y que eso no es para ellos. Con Homer Mortero significa que los egipcios le explicaron a Israel la Jumra, severidad del otorgamiento, mientras que en el trabajo de los egipcios siempre se mantendría blanco, lo que significa que no sentirían ninguna oscuridad en el trabajo y que el cuerpo aceptaría este trabajo. Esto se llama on levenim, ladrillos, lo que significa que el trabajo de los egipcios siempre se considera como levanim, blancos, sin manchas ni suciedad, y que siempre serán íntegros. Con esto hicieron que a Israel le resultara realmente difícil trabajar para el Creador. En otras palabras, el trabajo duro se les extendió desde los egipcios, siempre diciéndoles sobre el Homer, severidad, que hay en el trabajo de otorgamiento, y los levanim, blancura, que hay en este trabajo, y el temor de los egipcios. Se ha dicho que del que temió al Señor se extendió un desperfecto a Israel. Esto significa que desde esto se les extendió largo trabajo en el campo, es decir, en el reino de los cielos, que querían asumir sobre sí mismos, pero no podían. Es a partir de aquí que el Rabbi Shimon dice acerca del que teme la palabra del Señor: al más puro de los egipcios, mátalo. A la mejor de entre las serpientes, aplasta su cerebro. Debemos interpretar las palabras de Rabbi Shimon: al más puro de los egipcios, mátalo. Es decir, lo que los egipcios dicen que es apto, mátalo, ya que nuestros sabios dijeron: el que viene a matarte, mátalo primero. En otras palabras, lo que los egipcios te dicen que es apto, que es un camino apto para ir por él, debes saber que él desea matarte de la vida espiritual. Por lo tanto, mata estos pensamientos. A la mejor de entre las serpientes, aplasta su cerebro. Significa que si la serpiente, que es el mal en el hombre, te aconseja que este camino es bueno para ti y te da a entender con una gran comprensión y una mente clara, en la misma forma en la que la serpiente vino a Eva, no discutas con ella, sino aplasta su cerebro. Es decir, todo el cerebro intelectual que explica, destruye ese intelecto. En otras palabras, debemos ir por encima de la razón. Ahora explicaremos el asunto de la matzá. En el trabajo, debemos interpretar la palabra matzá, que proviene de la palabra meribá, lucha, por el masá, meribá, y por la pelea de los hijos de Israel, y por probar al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? La traducción al arameo dice acerca de Meribá: la matzá, lucha, se debe a que los hijos de Israel lucharon. Se sigue que matzá proviene de la palabra contienda, lo que significa que el pueblo de Israel tuvo una disputa con el Creador sobre por qué hizo que sea tan difícil trabajar en otorgar y por qué, aunque intenten salir del gobierno de Egipto, no solo que no avanzan, sino que incluso retroceden. En otras palabras, sienten un sabor amargo en el trabajo, lo cual les hizo pelear con el Creador, y una lucha se llama matzá. Vemos que ante tal queja, el pueblo de Israel se peleaba con Moshe por este asunto, lo cual significa que vieron que cuando comenzaron a trabajar por el Creador, se volvieron peores, tal como está escrito. Y ellos dijeron, que el Señor los mire y juzgue, porque han hecho que nuestro aroma sea repugnante ante los ojos de Faraón. Estas quejas le dijeron a Moshe:
Moshe se las dijo al Creador, tal como está escrito. Y Moshe volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has traído daño a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho daño a este pueblo y nos has liberado y no has liberado a tu pueblo. Debemos interpretar sus quejas a Moshe cuando dijeron, los miré y juzgué. Significa que se pelearon con Moshe, ya que Moshe les dijo que creyeran en el Creador, porque entonces dejarán de estar bajo el control del cuerpo, ya que al cuerpo lo controla el faraón, rey de Egipto, que aflige a la Kedusha. Ellos comenzaron a trabajar en mente y corazón y vieron que el cuerpo, que es el faraón, comenzó a gobernarlos. Es decir, el cuerpo se opone con vigor a todo lo que quieren hacer en el trabajo del Creador. Antes de que ellos comenzaran a ir en el camino de Moshe, tenían fuerzas en el trabajo. Pero ahora, todo lo que hacen, el cuerpo lo detesta. Este es el significado de lo que está escrito acerca de Moshe. Porque han hecho que nuestro aroma sea repugnante ante los ojos del faraón. En otras palabras, nuestro cuerpo detesta nuestro espíritu en el trabajo del Creador, desde que comenzamos en el camino de otorgar. Después, Moshe fue el Creador con las quejas de Israel, quienes se pelearon con Moshe por haberles traído el mensaje del Creador. Está escrito al respecto. Y Moshe volvió al Señor y dijo, ¿por qué has traído daño a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Es decir, ¿qué son estas quejas? Él dijo, desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho daño a este pueblo y no has liberado a tu pueblo. Desde que llegué a los hijos de Israel, significa a sus cuerpos, que se llaman faraón. Hablar en tu nombre significa que todos comenzarán a trabajar por el bien del Creador. Ese es el significado de en tu nombre. Ciertamente, la lógica obliga a pensar que todos solo quieren la verdad, ya que hay alguien que sea tonto y quiera caminar por el camino de la falsedad. Más bien, de hecho, todos quieren la verdad. Como siempre sucede que si se sabe que alguien está mintiendo, nadie quiere escucharlo. Pero aquí dijeron, ¿por qué cuando Moshe vino y les dijo que siguieran el camino de la verdad, el cuerpo que se llama Faraón hace que nuestro espíritu sea repugnante cuando comenzamos este trabajo? Por esta razón tenían agravios contra el Creador, por estar ahora peor que antes de que Moshe viniera a ellos como el enviado del Creador, que quiere liberarlos del exilio. Entonces, ¿por qué están viendo ahora que están entrando aún más en el exilio? Que el faraón controla el cuerpo con mayor fuerza y con más pensamientos intelectuales, haciéndolos entender cada vez con un argumento diferente. De esto se deduce que la situación de Israel en el trabajo era mejor. Antes de que Moshe viniera a ellos como enviado del Creador, ahora, sin embargo, ven que sus cuerpos, que son considerados como faraón, tienen control total sobre los hijos de Israel. Es decir, donde debería haber un espíritu elevado al saber que están caminando en el sendero de la verdad, ocurrió lo contrario. A los ojos del cuerpo, llamado faraón, ¿qué espíritu tenían? Está escrito al respecto, porque han hecho repugnante nuestro espíritu a los ojos de faraón. El cuerpo les decía, ¿qué espíritu hay en el trabajo de otorgamiento? Hacer el aroma repugnante significa un mal olor que es imposible de tolerar. Esto significa que no podían soportar este espíritu
y querían escapar, de la manera en que uno huye del hedor. Es decir, en lugar de que el trabajo en el camino de la verdad traiga un espíritu elevado, para que una persona quiera permanecer para siempre en ese estado de ánimo, aquí ocurrió lo contrario. A partir del trabajo de otorgamiento, recibieron un estado de ánimo de hedor, lo que significa que quieren escapar de ese estado de ánimo y no podían soportarlo ni por un instante. Es como se le dijo a Moshe: ¿por qué han hecho repugnante nuestro aroma? Moshe trajo los agravios de Israel al Creador y le preguntó: ¿por qué me has enviado? El Creador respondió a Moshe, tal como está escrito. Y el Señor le dijo a Moshe: ahora verás lo que le haré al faraón, porque con mano poderosa los enviará. La respuesta a por qué han hecho tan duro el trabajo de otorgamiento fue porque yo quiero que se revele la mano poderosa, como está escrito, porque con mano poderosa los enviará y con mano poderosa los expulsará de su tierra. ¿De qué manera es necesaria una mano poderosa? Es precisamente cuando la otra parte se resiste con todas sus fuerzas. Entonces se puede decir que debemos usar una mano poderosa. Pero si el otro es un hombre débil, no se puede decir que necesita enfrentarlo con una mano poderosa. Es como la alegoría que dijo Bala Sulam, que normalmente cuando dos personas tienen una disputa, a veces tienen una pelea a puñetazos. El que ve que no puede vencer al otro, toma un cuchillo contra él. Cuando aquel ve que el otro tiene un cuchillo, toma una pistola. Y cuando éste ve que aquel tiene una pistola, toma un rifle, y así sucesivamente, hasta que el otro toma una ametralladora. Y si otro ve que aquel tiene una ametralladora, el otro toma un tanque. Sin embargo, nunca hemos escuchado que si alguien toma un palo y quiere golpear con él, el otro tome un tanque para luchar contra el que tomó el palo. Ocurre igualmente en el trabajo. No se puede decir que debemos ir contra el faraón con una mano poderosa si el faraón no muestra una gran resistencia. Y como el Creador quiso mostrarle una mano poderosa aquí, el Creador tuvo que endurecer el corazón del faraón, tal como está escrito. Porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus esclavos para que pueda establecer mis señales dentro de él. Sin embargo, debemos entender por qué está escrito que el Creador endureció el corazón del faraón, porque el Creador quería dar esas señales para que el nombre del Creador se hiciera conocido. ¿Acaso el Creador es deficiente? ¿Necesita que los demás sepan que puede establecer señales y milagros? Además, ¿qué implica para nosotros en el trabajo que deberíamos saber esto por generaciones? De acuerdo con lo que Bala Sulam dijo acerca de la pregunta que Abraham hizo después de que el Creador se lo prometió, y le dijo: para darte la tierra para que la heredes. Preguntó: ¿cómo sabré que la heredaré? Y él le dijo a Abraham: sabe con certeza que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, y serán esclavizados y afligidos 400 años, y después saldrán con muchas posesiones. Él preguntó: ¿cuál es la respuesta a la pregunta de Abraham? ¿Cómo sabré que la heredaré? Es decir, ¿cuál es el significado de lo que el Creador le respondió? Respuesta: sabe con certeza que tus descendientes serán extranjeros y que serán afligidos, y después saldrán con muchas posesiones. Él preguntó:
El texto implica que la respuesta fue satisfactoria, ya que Abraham no preguntó más. Y vemos que Abraham suele discutir con el Creador, como en el caso de la gente de Sodoma, cuando el Creador le dijo a Abraham: el grito de Sodoma y Gomorra es verdaderamente grandiosa. Pero aquí, cuando le dijo: sabe con certeza, se sintió satisfecho con la respuesta. Dijo que, siendo que Abraham vio la magnitud de la herencia que había prometido a sus hijos, Abraham pensó, de acuerdo con la regla de que no hay luz sin un cli, lo que significa que no hay un llenado sin una carencia. Él no vio que los hijos de Israel necesitarían tan altos grados y logros en los mundos superiores. Por lo que Abraham le preguntó al Creador: ¿cómo sabré que la heredaré? Ya que no tienen los kelim ni la necesidad de la gran herencia que me estás mostrando que darán a mis hijos, porque ellos no tienen la necesidad. A esto el Creador le respondió: yo les daré la necesidad de las luces, así como yo les daré las luces. En otras palabras, el Creador les dará la luz y también el Kli. No pienses que yo solo otorgo la abundancia. Más bien, les concedo tanto la necesidad, que se llama Kli, como la abundancia, llamada llenado y carencia. Por medio de que el pueblo de Israel estará en el exilio en Egipto 400 años, que 4 es un grado completo de 4 Bejinot, por medio de que estarán en el exilio en una tierra que no era suya, es decir, los egipcios les influyeron a Israel un deseo de recepción para sí mismos, un deseo que no pertenece a la Kedushá. Esto se llama Eretz, de la palabra Ratzon, deseo, y van a querer escapar de ese deseo. Entonces yo haré que no puedan salir por sus propias fuerzas de ese gobierno, y verán que solo el Creador puede ayudarlos. No tendrán más remedio que pedirme ayuda a mí, tal como nuestros sabios dijeron: el que viene a purificarse es ayudado. Y el Zohar dice que la ayuda es que a ellos se les da un alma sagrada. Por medio de muchas oraciones, cuando pidan la ayuda del Creador, recibirán un grado cada vez mayor. Y con esto tendrán una necesidad de pedirle al Creador. Esto hará que pidan al Creador y que reciban un grado mayor, después de lo cual yo tendré la posibilidad de darles la herencia. Resulta que el Creador deliberadamente los hace incapaces de sobreponerse, para que de este modo tengan kelim. Por lo tanto, el endurecimiento del corazón que se le hizo al faraón fue con el fin de dar cabida a la necesidad de las luces superiores. Pero si no tuvieran un trabajo duro, no tendrían la necesidad de las grandes luces, como en la alegoría mencionada. Porque aquel que va a luchar con alguien con la mano o con un palo, el otro no tiene necesidad de usar un tanque o un cañón contra él. Por esta razón, para que los inferiores tengan la necesidad de recibir grandes luces, deben enfrentarse con fuertes clipot, por lo que una persona debe atraer grandes luces para poder romperlas. De lo contrario, estaría satisfecho con poco. Resulta que el endurecimiento del corazón del faraón les hace atraer grandes luces. Con esto, comprenderemos lo que preguntamos. ¿Puso él las señales para que las naciones supieran que el Creador puede hacer milagros y maravillas? Es decir, ¿creó el endurecimiento del corazón para que lo respeten? ¿Acaso el Creador tiene reclamos contra sus criaturas? Es decir, ¿que hace algo en contra de la voluntad de las criaturas? Después de todo, el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones.
Y aquí resulta todo lo contrario, que endurece el corazón a las criaturas para que todos puedan ver su grandeza, que Él es todopoderoso. Ahora podemos entender esto de manera simple. Faraón y Egipto se refieren al gobierno del deseo de recibir que se encuentran en las criaturas. Esto es para que las criaturas precisen recibir los grados mayores que el Creador ha preparado para ellos. Y nuestros sabios dijeron que al no tener la posibilidad de sobreponerse a su deseo de recibir, tendrán un despertar hacia la Debekut con el Creador, que les llegó por medio del mérito de los patriarcas, a quienes el Creador prometió que sus hijos serán recompensados con el deleite y el placer que Él ha preparado para las criaturas. Y por esta razón, Él hizo el endurecimiento del corazón, para que tengan la necesidad de pedirle al Creador que los ayude. Su ayuda viene, como dice el Zohar, por medio de otorgarles un alma sagrada. Se deduce que todo el sobreponerse es que extienden un poco de iluminación desde arriba. Por medio de esto, eventualmente tendrán kelim, es decir, una necesidad por la herencia que el Creador prometió a los patriarcas. Por lo tanto, se deduce que el versículo, para que yo pueda establecer mis señales, no es para el Creador, sino para el bien de las criaturas. Significa que a través del endurecimiento del corazón que Él hace con el faraón, el cuerpo se vuelve más asertivo cada vez y no permite que una persona haga acciones con el fin de otorgar, siendo que el hombre anhela la adhesión de Bekut con el Creador. Debe tratar de invertir mayores fuerzas cada vez o no podrá vencerlo. Y para recibir mayores fuerzas, el único consejo es orar al Creador, porque solo Él puede darle las fuerzas aptas para ello. Las fuerzas del Creador son como se dijo anteriormente. El Creador le da a Él cada vez fuerza espiritual que se llama alma, llamada luz de la Torah. Esto significa que cada vez, de acuerdo a cuánto debe sobreponerse, él recibe las letras de la Torah. Esto se llama para que yo pueda establecer mis señales. Es decir, para que las letras de la Torah se revelen a Israel, él debe crear en ellos una necesidad. Este es el significado de lo que el Creador les dé el endurecimiento del corazón por el bien de las criaturas. En consecuencia, podemos entender lo que dijimos arriba, que necesitamos abundancia superior para hacer los kelim, es decir, que hayan kelim aptos para recibir la luz superior. Esta asistencia se considera como la luz que viene a ser kelim de Kedusha, que quieren trabajar con el fin de otorgar, como en el que viene a purificarse es ayudado. Una vez que ha obtenido los kelim que quieren otorgar al Creador, la abundancia viene como abundancia y no para ser kelim. En esta etapa, cuando tiene un deseo por el Creador, ya no necesita el endurecimiento del corazón para recibir la luz de la Torah, ya que, según la regla, cuando una persona trabaja por su propio beneficio, otro pensamiento viene a él, que también desde aquí, desde este placer, llamado el placer del descanso, no lo debes negar. No te lo debes negar. Resulta que el placer del descanso hace que no tenga necesidad de grados más elevados. Más bien, él está satisfecho con poco. Esta es la razón por la cual el Creador tuvo que dar el endurecimiento del corazón, lo que significa que vea que no puede hacer nada por el Creador y que mientras no haya preparado sus kelim con el fin de otorgar y todavía está en su amor propio, le dan satisfacción en el poco trabajo por el bien del Creador con el que fue recompensado. Como él mismo siente que está trabajando para el Creador,
obtiene satisfacción de ello y no tiene la capacidad de anhelar grados más elevados. Resulta de ello que no había lugar para la revelación de las letras de la Torá. Por esta razón, cada vez que recibe ayuda de arriba y luego desciende de su grado y nuevamente quiere ingresar a la Kedushá, debe recibir ayuda de nuevo. Es como está escrito acerca del faraón en la plaga del granizo. Y el faraón envió y llamó a Moshe: el Señor es el justo, y yo y mi pueblo somos los malvados. Después está escrito: ven al faraón, porque he endurecido su corazón para que yo pueda establecer mis señales dentro de él. En ese orden continúa hasta que él corrige los kelim que pertenecen a su grado. Y luego comienza el orden de la llegada de las luces. Sin embargo, cuando él ha sido recompensado con kelim de Kedushá y solo quiere otorgarle a su creador, no debe decir: ahora digo que ya te he dado mucho y ahora quiero descansar un poco porque también necesito recibir para mi propio beneficio. Porque quien solo tiene el deseo de otorgar, no hace falta hacer el endurecimiento del corazón, como cuando está ocupado en hacer las vasijas de otorgamiento, ya que no tiene interés en este asunto. Aquel que ha sido recompensado con el deseo de otorgar, siempre desea otorgarle al Creador. Por lo tanto, se deduce que cuando una persona tiene solo el deseo de otorgar y quiere dar contento al Creador, comienza a pensar en lo que le hace falta al Creador y que él puede dar lo que el Creador no tiene. Por lo tanto, él llega a la decisión que el Creador no tiene ninguna carencia, excepto que ha creado el mundo con la intención de hacer el bien a sus creaciones, para que las criaturas reciban de él el deleite y placer. Por esta razón, va a pedir al Creador que le dé el deleite y el placer. De esto se deduce que le hace falta a él, que los inferiores reciban de él las grandes luces que han sido preparadas para las criaturas. De esto podemos decir que el Creador disfruta. Pero si los inferiores no pueden recibir la luz de la Torá, llamada las letras de la Torá, es como si hubiera una carencia arriba. Ese es el significado de lo que dijeron nuestros sabios. Cuando una persona se lamenta, ¿qué dice la Shejina? Mi cabeza es pesada, mi brazo es pesado. Por lo tanto, ¿cuándo hay contento arriba? Solo cuando las criaturas tienen deleite y placer. En ese momento no hay lugar para el endurecimiento del corazón. Más bien, el tiempo en que se necesita dar desde arriba el endurecimiento del corazón es solo con el propósito de crear vasijas de otorgamiento, para que puedan recibir deleite y placer, lo cual es establecer señales mías. Debemos interpretar que esto se refiere a a las letras, porque las letras se llaman kelim, es decir, para que una persona tenga una necesidad llamada kelim, hace falta un endurecimiento del corazón, tal como está escrito, para que pueda establecer estas señales mías. Pero una vez que tiene los kelim, ya no necesita el endurecimiento del corazón. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de la conexión entre Pesach, Matzah y Maror, como lo hizo Hillel en el momento en que el templo existía, y cuando dijo que era para guardar lo que se había dicho. Lo comerán con matzot y maror. Preguntamos qué implica esto en el trabajo del Creador. De acuerdo con lo anterior, se deduce que la esencia del propósito del trabajo es llegar a la adhesión de Bekut con el Creador, siendo que por la disparidad de forma dentro de nosotros, por la fuerza del deseo de recibir que se grabó en nosotros, las criaturas se alejaron del Creador. Esto es lo que debemos corregir principalmente. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo corregimos esto? ¿No era que la equivalencia de forma es el asunto de otorgar y no recibir? ¿Y
¿Cómo podemos ir en contra de la naturaleza, ya que el cuerpo tiene su propia naturaleza? La respuesta es a través del poder de la Torá y las mitzvot. Pero si las criaturas fueran a recibir la fuerza de otorgamiento fácilmente, se conformarían con esto, ya que sentirían que ya están otorgando y no tendrían ninguna necesidad de revelar las letras de la Torá, como se dijo, para que pueda establecer estas señales mías. Porque el Creador quiere revelarles la Torá en la forma de los nombres del Creador, pero ¿de dónde tomará la necesidad de esto? Después de todo, una vez que se sobrepusieron al deseo de recibir y quieren ahora otorgar al Creador, ya tienen Debekut. ¿Qué más les falta? Además, se sabe que no hay luz sin un Kli y que no hay llenado sin carencia. Entonces, ¿qué hizo el Creador? Dio el endurecimiento del corazón para que el hombre no tenga las fuerzas de sobreponerse a su propio mal por sí mismo, sino que necesitará la ayuda del Creador. Como se dijo, el que viene a purificarse es ayudado con un alma sagrada. Con respecto al alma, está escrito en el libro Fruto del Sabio, Cartas de Bala Sulam, hay 5 discernimientos en el alma y se llaman Naranjai. En Naranjai hacemos 2 discernimientos. 1, luces. 2, Kelim. Obtenemos los Kelim de Naranjai al observar las 613 mitzvot de la Torah y las 7 mitzvot de nuestros grandes sabios. Las luces de Naranjai son la esencia de la Torah y la luz vestida en la Torah es Ein Sof. Se deduce que la Torah y el alma son una sola. Pero el Creador es Ein Sof, que está vestido en la luz de la Torah, que existe en las 620 mitzvot antes mencionadas. Este es el significado de lo que nuestros sabios dijeron. La totalidad de la Torah son los nombres del Creador. Esto significa que el Creador es la totalidad y los 620 nombres son piezas y partes. Estas partes están de acuerdo con los pasos y grados del alma, que no recibe su luz de una sola vez, sino gradualmente, una tras otra. De esto vemos que el Creador lo ha hecho para que el hombre no pueda sobreponerse al mal por sí mismo, sino que necesite que el Creador lo ayude. Pero hay un estado intermedio, es decir, que esto provoca que el hombre pruebe un sabor amargo en el trabajo porque el cuerpo no lo deja hacer acciones de otorgar. Esto lo lleva a pelear con el Creador sobre por qué ha creado un cuerpo tan malo que es completamente incapaz de salir del gobierno del mal, llamado deseo de recibir para sí mismo. Cuando todos los kelim que una persona necesita para complementarse él mismo están completos, como para tener un kli en el que se pueda sostener allí la bendición, entonces comienza a sentir la salvación del Creador, es decir, que siente en sí mismo el acercamiento del Creador. Con esto entenderemos la conexión entre Matzah, Maror y el sacrificio de Pesaj, siendo que a través de Matzah y Maror, él obtiene la verdadera necesidad de las letras de la Torá. Es decir, solo a través de Matzah y Maror se forma en el hombre la necesidad de la ayuda del Creador. Y su ayuda viene a través del alma, llamada la Torá y el Creador son uno, como se dijo en el libro Fruto del Sabio. Cuando él tiene la necesidad, el Creador acerca, Mekaref, al hombre, y esto se llama sacrificio, Korban, de Pesaj, cuando el Creador pasa por encima de todos sus defectos y lo acerca para ser recompensado con el propósito de la creación.